veíamos cómo las personas se preguntan, ¿amargado yo? ¿Amargado yo? Si soy el más alegre, el más servicial. Sin embargo, hay amargura en los corazones. La segunda pregunta que se hacen las personas después de amargado yo es, ¿cómo pude llegar a ser un amargado? ¿Cómo pude llegar a ser una amargada? Pero también, ¿cómo puede una persona ya libre de la amargura por la misericordia de Dios, cómo puede ser nuevamente amargada? Y yo quisiera utilizar estas preguntas que la gente se hace como objetivos a los cuales se les dará una respuesta en esta enseñanza. ¿Cómo puede una persona llegar a ser amargada? Y cómo una persona libre de la amargura puede dar de nuevo cabida a la amargura en su corazón. Primeramente estaremos diciendo que la tentación a la amargura va a estar siempre ahí porque vivimos en un mundo egoísta, porque vivimos en un mundo amador de sí mismo, en un mundo que no piensa en nadie más que en ellos mismos, en un mundo donde no hay amor por Dios ni amor por los demás. Y cuando no hay amor por Dios ni amor por los demás, eso va a dar cabida a que el egoísta, la egoísta, dañe a otra persona, sin importarle las consecuencias. Entonces vemos que la tentación a la amargura estará siempre ahí, y cuando menos lo esperas, aparece la tentación a la amargura. Cuando menos lo esperas, donde menos lo esperas, y por quien menos lo esperas. Hemos visto cómo la amargura comienza con una experiencia dolorosa. Hemos visto cómo la amargura se inicia con una experiencia amarga. La persona amargada normalmente tiene una situación de dolor en su pasado como desencadenante de esta mortal amargura. Y digo una situación de dolor porque se requiere por lo menos de una situación de dolor, cuando la verdad es que hay muchísimas situaciones de dolor. Además de ver de que la amargura comienza con una experiencia dolorosa o amarga, con una injusticia. Vemos también que como continuación de ello, esta experiencia dolorosa o amarga provoca reacciones emocionales profundas en el ser que es afectado. No podemos evitar estas reacciones emocionales profundas. Los sentimientos de la persona afectada son conmovidos por estas experiencias dolorosas. Las emociones, los sentimientos de la persona van a reflejar la circunstancia que la persona está viviendo. De modo entonces que la persona va a sentir dolor por el rechazo. La persona va a sentir dolor por una pérdida de un bien o por una pérdida de un ser amado. La persona va a sentir dolor que provoca una pena. El maltrato quizás. El maltrato de personas que menos se imaginaba. También la persona, además de sentir el dolor por el rechazo, el dolor por la agresión verbal o física, el dolor por la pérdida injusta, quizás, de un ser amado, por la vía de la muerte, quizás, o quizás porque ese ser amado decidió abandonar el hogar. Además, la persona va a sentir indignación muchísimas veces. El ser humano está expuesto a la indignación por la injusticia. Es más, aún la persona que dice ser cristiana puede indignarse por la injusticia. Dice la palabra de Dios que aún en el amor no se goza de la injusticia. En 1 Corintios 13, cuando vemos la descripción del amor, ese amor que proviene de Dios y ese amor que hay en aquellas personas que dicen ser hijas de Dios, dice que el amor no se goza de la injusticia. Y si tú no te gozas de algo, obviamente eso te va a provocar un dolor. Eso te va a provocar una indignación a la injusticia que se comete en contra tuya, o una indignación a la que se comete en torno a otros. Pero aunque Jesús se indignó, aún la Biblia dice que Jesús se enojó. Aunque el apóstol Pablo, un siervo de Dios, se indignó, ni Jesús ni Pablo pecaron. Y eso es importante. Eso es importante entender. Los recuerdos quizás, porque muchas veces ya no está la agresión ahí. Muchas veces la agresión, como hemos hablado, ha pasado hace una semana, ha pasado hace un mes, ha pasado hace un año. Muchas veces aún ha pasado hace 10 años, 30 años.
Pero los recuerdos de un caso muy doloroso penetran en la mente del amargado y tristemente se quedan ahí, porque el amargado así lo permite. Quizás la injusticia o la afrenta no es algo del pasado. La mayoría de las veces sucede que sí hubo un evento en el pasado que desencadenó la amargura, pero el seguir conviviendo con esa persona que daña, que lastima, va a llevar a que lo que desencadenó la amargura continúe lastimando. Va a hacer que la agresión persista, esté ahí cada día, que sea algo que enfrentas diariamente, varón o mujer, joven, niño, sea algo que enfrentes cada día. Qué tremendo es que se luche contra una tentación que se presenta de manera continua. Es duro, pero Jesús ha prometido ayudar. Claro que ha prometido ayudar. Es una palabra de esperanza para aquellos que están viviendo esta situación hoy en día. Jesús ha prometido librar de esa amargura. Hay personas no cristianas o cristianas que tienen que enfrentarse cada día con la tentación de la amargura y muchas veces al día. Es una realidad que vivimos en nuestro medio. Si no es en tu casa, es fuera de tu casa. Pero ahí está la tentación a la amargura. Ahí está el rechazo todos los días. Sí, ahí está el rechazo. Ahí está el rechazo de parte del esposo, el rechazo de parte de la esposa, el rechazo de parte de los hijos, el rechazo de parte de los padres hacia los hijos, el rechazo de parte de los seres que te rodean, el rechazo de los compañeros de trabajo. Ahí está todos los días. Es algo que afecta. La persona no puede evitar el sentir el dolor. Es algo que lleva a la amargura. La pregunta es, ¿cómo una persona puede llegar a ser un amargado? ¿Cómo puede? La palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 26 y 27 nos dice cómo una persona expuesta a la tentación de la amargura puede llegar a la amargura, o cómo una persona que se ha visto libre de la amargura puede dar cabida nuevamente en su corazón. Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice en Efesios capítulo 4, verso 26 y 27, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mira lo que dice Dios, airaos, pero no pequéis. Dios conoce al hombre, Él creó al hombre. Dios sabe, como hemos estado hablando, que hay sentimientos que nacen espontáneamente en el ser humano. Hay sentimientos de dolor, sentimientos de alegría, que surgen espontáneamente en el ser humano dependiendo de la circunstancia en que se enfrenta. Hay situaciones que le van a provocar un gozo inmediato, sí, un gozo que varía desde una expresión de la cara, desde una sonrisa, desde una carcajada, desde un grito, hasta un brinco, qué sé yo. La persona no puede evitar reaccionar espontáneamente de esa manera. Y no es pecado que una persona, por algo bueno, por algo justo, manifieste ese sentimiento. Sienta ese sentimiento y lo manifieste. Cuando tiene carácter moral ese sentimiento de gozo espontáneo que surge y que se manifiesta, ese sentimiento que no tiene carácter moral, se convierte en un sentimiento con valor y carácter moral y hasta pecaminoso delante de los ojos de Dios. Cuando tú estás expresando un sentimiento de alegría y de gozo por algo que no agrada a Dios, por algo que es fruto de la violación de un mandamiento de Dios. Mataron a fulano de tal. ¡Qué bueno! ¿Y cómo lo mataron? A ver. No, hombre, cuéntame, qué satisfacción. ¿O qué crees? Que a fulano de tal se le metieron a robar. Y la persona no dice, ¡qué bueno! Pero por dentro dice, ¡ja! Como me hubiera gustado ahí para verle la cara en la mañana, cuando se dio cuenta que su casa parecía pista de baile. Ajá, contame. Así muy, como hasta compungido por fuera. ¿Cómo fue que le pasó esa tragedia? Pero por dentro, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya era hora de que las pagara. Eso es pecaminoso. Pero cuando te gozas con alguien que ha recibido una bendición de Dios,
Cuando te gozas con alguien, eres uno con alguien a quien Dios está amando. Eso no es pecado. Al contrario, sería pecado el que no lo hicieras. Sería envidia. Un sentimiento de alegría no tenía valor moral, pero tú se lo diste, ya sea para bien o para mal, dependiendo de la consecuencia. Igual un sentimiento de dolor. Como surge espontáneamente el de alegría, también surge espontáneamente el de dolor. Como surge espontáneamente el de alegría, también surge espontáneamente el de indignación, el de rechazo a la circunstancia o al que cometió la circunstancia, ya sea en contra tuyo o en contra de terceros, en contra de otros, incluyendo a Dios. Porque hoy en día, ¿cómo se lastima a Dios? El sentimiento de dolor vimos que hasta podía ser espontáneo. Por eso Dios dice, mira, ¿te viene ese sentimiento? ¿Te viene ese sentimiento de airarte, de indignación? Mira, el sentimiento no es pecado, dice Dios. El problema es lo que viene. El problema es lo que viene después. Dice, airaos, pero cuidado, dice Dios, no pequéis. ¿Cómo una persona puede pecar? O puede no pecar cuando viene ese sentimiento a él o a ella. La Biblia nos dice nuevamente en Efesios 4, 26 y 27, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Mira, que eso no dure más de lo que debe de durar. Es más, en cuanto viene el sentimiento, aplácalo. No te veas a ti mismo, no te veas a ti misma. Si son las 9 de la mañana y el sol se pone a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, dependiendo de la estación del año, mira, no esperes que llegue el fin del día. Que no se ponga el sol, que no decline el sol, que no se acabe el día sin que tú le hayas puesto fin a ese sentimiento de indignación. Si es a las 10 de la mañana, mira, tu sol se pondrá ese día a las 10 de la mañana. Si son las 2 de la tarde, el sol se pondrá a las 2 de la tarde. Pero no esperes más, porque esa es la primer causa por la cual las personas llegan a ser un amargado. ¿Por qué? Porque permiten que su enojo, su indignación dure más allá de la puesta del sol. Dure un día, dure 2, dure semanas, dure meses y dure años. Además, dice el Señor, no deis lugar al diablo. No permitas que el diablo a través de ese sentimiento tome ventaja sobre ti, tome control sobre ti. No permitas que a través de guardar ese sentimiento en tu mente y en tu corazón, el diablo empiece a darle vueltas en tu mente y en tu corazón, de modo que pase un día, pase 2, pase 3 y muchos más. Y luego, ¿qué pasa? El diablo tiene control sobre ti. Qué tremenda es el pecado de la amargura. Qué grave es el pecado de la amargura. Una persona amargada, podemos ver aquí por el contexto, por el versículo, no puede ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo, ya tomó control sobre esa persona. Ya el diablo tomó control. Pero no porque el diablo tenga un poder y la persona no pueda evitar hacerlo. No. ¿Qué dice el versículo? Ni deis lugar al diablo. ¿Quién da lugar al diablo? La persona. No es que el diablo viene y te zarandea y se te mete y ni modo, no puedo evitarlo. Es que el diablo viene y me posesiona y no puedo evitarlo. No, espérame. Por no perdonar, por no pasar por alto la ofensa, la persona ha guardado un sentimiento y le está dando ella o él voluntariamente lugar ¿a quién? Al diablo. Se ha hecho él o ella por guardar ese enojo más allá de la puesta del sol. Le ha dado lugar al diablo, a que el diablo controle sus pensamientos, a que el diablo controle sus sentimientos, a que el diablo controle sus actos que brotan de esos pensamientos y que brotan de esos sentimientos. Así de sencillo. ¿Por qué razón? Porque el enojo en todas sus formas, cuando se guarda, incita, desencadena reacciones de palabra y de conducta. Ese enojo o indignación, que el motivo puede ser el correcto. Óyelo bien, el motivo puede ser el correcto. Ese enojo o esa indignación que se guarda de un día para otro, empieza a desarrollarse y a transformarse en rencor.
Y como decíamos anteriormente, el rencor lleva a la persona a volver una y otra vez a la experiencia dolorosa, a meditar una y otra vez sobre la injusticia que se le cometió y aún a calcular el precio que debe de pagar aquella persona que le provocó tan grande dolor. Y aquí ya se está pecando. Aquí ya se está dando lugar al diablo, ya que el corazón se llenó ¿de qué? Se llenó de amargura. La persona no le puso un fin a ese sentimiento. Y la persona siguió. Y el enojo, la indignación se guarda de un día para otro. Y ya con solo que lo guardes de un día para otro, ya empieza eso a desarrollarse y a transformarse en rencor, resentimiento o amargura, como le quieras llamar. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios es claro, dice Dios, mira, no dejes que se ponga el sol sobre nuestro enojo. No dejes que tu enojo dure más allá de la puesta del sol. Porque ya van a haber consecuencias en tu vida. Ya van a haber consecuencias en la vida de los demás. Ya va a haber consecuencias en tu relación personal con tu Dios y tu Creador. Desde el momento en que una persona permite que su indignación, que su enojo dure más allá de la puesta del sol, la persona ya está violando un mandamiento, ¿sí o no? La persona ya se está viendo a ella misma. La persona ya está en un grado de soberbia tal que le dice a Dios, mira Dios, yo me siento indignado por algo justo. Tu palabra dice que no se ponga el sol sobre mi enojo, ni que dé lugar al diablo. Pero yo considero que esta indignación que yo siento es necesaria que siga adelante. La persona que me lastimó es necesario que sufra. Es necesario que soporte esta indignación por un día más. ¡Qué soberbia más grande! Dios dice, mira, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y la persona dice, sí, Señor, sí que se ponga. Y que se ponga un día, y que se ponga 2, y que se ponga un año, Señor. No me importa lo que tú digas. No me importa lo que tú digas para bien de mi alma. No me importa lo que tú digas para bien de mi familia. No me importa lo que tú digas para bien de la sociedad. No me importa. Yo he decidido, Señor. Yo he decidido y yo actuaré conforme a mi voluntad. Que se ponga el sol 1000 veces. Que se ponga sobre mi enojo. No me importa. Y ahí tienes personas guardando resentimiento una semana. Dicen que son hijas de Dios. ¿Tú crees que será así? ¿Violando un mandamiento de Dios? Además, cayendo en soberbia y amargura. ¿Será? ¿Qué no dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio? ¿Qué podrá ser hijo de aquel que ha amado de tal manera a los pecadores, que le hemos dañado, que le hemos lastimado? ¿Qué podemos ser hijos de aquel que en su infinito amor ha dado a su Hijo unigénito por amor a los pecadores? ¿Qué podemos ser hijos de Dios, de aquel que aún padeciendo por nuestros pecados no nos paga conforme a nuestras malas obras, sino que busca, anhela, desea nuestro perdón? ¿Qué podemos ser hijos de Él no perdonando? ¿Qué podemos ser hijos de Él guardando resentimiento, guardando rencor o amargura en nuestro corazón contra alguien que nos ha hecho infinitamente menos de lo que nosotros le hemos hecho a Dios? A ver, piensa, tal cual es el Padre es el Hijo, y el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Una persona que guarda rencor en su corazón no puede ser hijo de Dios. No tiene a Cristo morando en su corazón. No tiene el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice el apóstol Pablo. No lo tiene, no lo tiene, para nada lo tiene. Es triste ver cómo al desobedecer el mandamiento de Dios que dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La persona entra en un torbellino de pasiones, que destruye todo lo que está alrededor, primeramente a su prójimo, primeramente a sus próximos, esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo. Inmediatamente la persona en este torbellino empieza a buscar culpables. Y sí los va a encontrar, claro que los va a encontrar, porque siempre hay un desencadenante para la amargura, un detonante, que es un sentimiento amargo por un daño recibido. Va a encontrar. Aquí el problema es que la persona se centra en sí misma y se centra en aquel que le ha causado el daño.
No piensa en Dios, no piensa en cuál es la voluntad de Dios. No piensa en una familia que le rodea. No piensa en una familia que va a sufrir las consecuencias. No piensa en una sociedad de la cual es parte y va a destruir también. No piensa en aquellos que son parte de la sociedad y son sus compañeros de trabajo, que va a lastimar. No piensa en aquellos que son parte de la sociedad y son sus vecinos, o las personas que se relacionan con él porque tiene que transitar por la ciudad diariamente para hacer miles de cosas. La persona se centra en él y en el que le lastimó, en el que la lastimó. Y toda su vida gira en torno a esto. Y cuando su indignación, su enojo, su resentimiento dura más allá de la puesta del sol, un día o dos, o muchas veces, y se convierte en amargura. Cuanto más tiempo la persona viene y se aferra al enojo, más le parece razonable su enojo. Qué triste. Más le parece razonable y justa su actitud. Más se justifica él o ella por su actitud. Más se justifica. Yo he conocido personas que han llegado a cometer actos atroces por la amargura. Y cuando tú platicas con ellos y le dices, oye, ¿qué no ves que está mal? No, no está mal. No está mal. Consideran que es lo justo. ¿Tú crees que estás en lo correcto? ¿Tú crees que actuaste en lo correcto cuando hiciste esto y esto? Sí, actué en lo correcto porque esa persona contra quien actué de esa manera me hizo esto. La persona cree que el daño recibido le da derecho de pagar mal con mal. Sí, le da todo el derecho de pagar mal con mal. Cuando Dios, en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría, sabiendo lo que es mejor para el hombre, sabiendo lo que es mejor para la familia, sabiendo lo que es mejor para la sociedad, ¿qué manda Dios? No paguéis el mal con mal. ¿Sino qué? Sino que devolvamos, cuando recibamos un mal, que devolvamos ¿con qué? Que devolvamos con bien. Eso es lo que Dios manda. Que devolvamos con bien. Dios nos manda en Romanos capítulo 12, en la carta de Romanos capítulo 12, verso 18 al 21. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, si está en tus manos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejad lugar a la ira de Dios. Tú ama, tú sirve, tú perdona. Deja que Dios tome cartas en el asunto. Que Dios tome el control de esto. Tú haz tu parte, dice Dios. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, si esa persona que te lastimó, si esa persona que te hizo un daño, tuviere hambre, ¿sabes qué dice Dios? Dale de comer. Dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego es una expresión que se utilizaba en aquella época, sobre todo en el contexto de una persona que había recibido una agresión y no pagaba el mal con mal, no devolvía mal al mal recibido, sino que pagaba o devolvía a ese mal recibido mucho bien. Y eso le generaba vergüenza a la persona que había causado el daño. Causaba el enrojecimiento de su cara, como si tuviese ahí brasas de fuego en su cabeza que provocaban que estuviera roja toda la cara. Eso iba a provocar vergüenza en el enemigo, vergüenza en el que había lastimado. ¿Para llevarlo a dónde? Para llevarlo a reflexionar, para llevarlo a cambiar, para traerlo a Cristo. Y dice Dios a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero la persona amargada no entiende esto. La persona amargada cree que tiene derecho a pagar mal con mal. ¿Por qué? Porque viera lo que me hizo. Es que usted no sabe lo que me hizo. Claro, como no se lo hizo a usted. La palabra de Dios dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que dice Dios. Y hasta el día de hoy Dios no se ha equivocado. Ni creo que se equivoque. Es más, estoy seguro que no se equivocará nunca. Y también estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo.
Pero el problema del amargado es que entre más tiempo pasa, más se aferra a su amargura y lo ve como razonable, como lógico y aún como justo. Como justo. ¿Cómo lo sacas de ahí? ¿Cómo le puedes ayudar? Para nada. No le puedes ayudar. Al contrario, en la medida que él ve su manera de pensar, su manera de sentir y su manera de actuar como justa, a ti te ve como un enemigo. A ti te ve como alguien que está en contra de él o de ella. Aunque tú por amor le estés queriendo hacer entender, aunque tú por amor le estés queriendo abrir sus ojos, te va a ver como un enemigo. En lugar de ser para su bien, va a ser para su mal. Algunos estudiosos, en vista de que el pecado de la amargura es tan común, y está produciendo tantos estragos en la familia, para una mayor comprensión de este pecado de la amargura, o el resentimiento, como muchos le llaman, porque no le quieren poner nombre a su pecado, han llegado a estudiar la amargura. Han encontrado propuestas lógicas, explicaciones razonables y racionales de cómo es que llega este pecado de la amargura. Uno de ellos, en su libro ¿Cómo huir del enojo? O desechemos el enojo, escribe 5 etapas de las cuales he tomado la idea. 5 etapas por las cuales la persona puede llegar a la amargura. A la primera etapa se le llama la etapa de la herida. Y aunque en cierto sentido puede decirse que esta etapa no es una etapa de la amargura, porque la persona no está amargada en ese momento o resentida, sin embargo, en vista de que toda amargura resulta de sentimientos heridos, este escritor la incluye. Este escritor dice que esta etapa, la primera etapa o la etapa de la herida, es la etapa cuando se comienza a sentir el dolor o la indignación. Es la etapa cuando la persona recibe y siente ese dolor, recibe la agresión y siente el dolor o la indignación por esa agresión o injusticia personal o a terceras personas. Cuando la persona ha sido maltratada o cuando ha pasado por alguna experiencia dolorosa, la persona se siente herida. Por eso se le llama la etapa de la herida. Y como vimos, no es erróneo sentir dolor. No es erróneo sentir dolor. Ya lo vimos claramente. Es un sentimiento que brota espontáneamente, naturalmente. No tiene valor moral. Lo que sí tiene valor moral es como tú manifiestas ese dolor. Ya lo vimos, tú no puedes escoger si sentir o no sentir dolor, pero sí puedes escoger qué es lo que vas a hacer cuando te duele, cuando te indignas, cuando sientes ese dolor. La persona siente dolor. Es algo espontáneo. Es espontáneo sentir un dolor interno y es tan espontáneo que surja ese dolor interno como espontáneo y natural es que tú sientas un dolor físico en tu carne, en tu cuerpo. Cuando hay un maltrato, cuando hay un trauma, es decir, un golpe o una herida de cualquier procedencia o cualquier magnitud en tu cuerpo, tú sientes dolor. Inmediatamente tienes receptores en tu cuerpo para el dolor que te llevan a rechazar lo que te provocó dolor. Instintivamente retiras la parte de tu cuerpo que está siendo lastimada. Rechazas. Vas caminando por un camino descalzo, quizás te fuiste a la playa con tu familia y de repente pisas o te paras en la arena caliente. Inmediatamente es un brinco hacia atrás. Nadie te tuvo que decir, brinca hacia atrás, da un paso atrás donde estaba fresco anteriormente. Es algo que tú lo haces espontáneamente. Andas descalzo en tu casa y de repente alguien dejó ahí tirado un objeto punzante, no sé, un juguete de un niño podría ser, o algo que se quebró y cuando lo cogieron los vidrios, quedó un pequeño fragmento. Te paras sobre de él, sientes el dolor, inmediatamente retiras tu pie de ahí. Inmediatamente lo haces. Es algo espontáneo. Nadie tiene que decirte, retira el pie. Hay un rechazo a eso que está causando dolor. Así sucede cuando alguien te agrede con palabras, te agrede con golpes, te agrede, no sé, aún con su manera de comportarse. Inmediatamente sientes un rechazo. Nadie tiene que decirte, rechaza eso, lo sientes. Es la etapa de la herida, cuando te sientes herido. Ahora también, debemos de reconocer que
en esta primera etapa de la herida, que a veces nos ofendemos sin razón. A veces malinterpretamos lo que se nos está diciendo. A veces malinterpretamos la razón por la cual nos están diciendo las cosas. No hay razón para tener tal indignación o tal rechazo. Sin embargo, la persona siente ese dolor. Aunque se ofenda sin razón, va a sentir el dolor. Algunas veces la persona imagina la herida con su dolor. También es necesario aclarar que no todo dolor emocional, no todo lo que causa una herida va a causar amargura. No todo. Y no en todas las personas tampoco. Pero el dolor que resulta por una herida imaginada o imaginaria, ese siempre va a causar amargura. ¿Por qué? Porque ya algo no está funcionando adecuadamente en el ser humano. Ya algo está controlando ese pensamiento. Algo está controlando la manera de percibir las cosas. Quizás la persona ya estaba amargada con anterioridad. O quizás la persona ya tiene un resentimiento. Y cuando sucede algo, la persona se ofende sin razón. Se imagina la herida y también el dolor. Eso es bien claro. No todas las cosas que te provoquen dolor, herida, van a causar amargura. Pero el dolor que resulta de las heridas imaginarias siempre te la van a causar. La segunda etapa es llamada la etapa infecciosa. Cuando una persona está sana y entra en contacto con una bacteria, la bacteria se introduce en su cuerpo y una vez en su cuerpo se va a reproducir, se va a multiplicar y va a llegar a diseminarse en todo su cuerpo. Esa es la etapa de la infección. La persona está infectada con tal bacteria. Podemos saber médicamente cuál es la bacteria porque tomas muestras de la nariz, un hisopado nasal, muestras de la garganta, un hisopado de orofaringe, o lo que es más seguro, tomas sangre de la persona y la cultivas, se llama hemocultivo o cultivo en la sangre, y ahí te crece la bacteria. Ya anda en la sangre, ya anda en todo el cuerpo. La persona está infectada. La segunda etapa en la amargura se le llama también la etapa infecciosa. Ya la persona está infectada. Es la etapa del repaso mental. Y esto es bien importante, es la etapa del repaso mental. Es la etapa donde la persona invierte muchísimo tiempo, horas, días, semanas y meses después de la herida, en que se dedica a repasar mentalmente lo que sucedió. Ya pasó aquello. Sucedió la herida, permitió que el sol se pusiera sobre su enojo, le dio lugar al diablo y empieza la etapa infecciosa, la segunda etapa, el repaso mental. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Repasa las palabras, recuerda las palabras como si estuviese ahí la otra persona ofendiéndole. Recuerda los gestos, recuerda los hechos, recuerda las personas que estaban ahí, recuerda el lugar donde sucedió aquello que desencadenó la herida. Y recuerda por qué ocurrió. En esta etapa, déjame decirte que el dolor es multiplicado a la enésima potencia. Si sintió dolor cuando fue agredido, si sintió dolor en la etapa de la herida, en esta etapa el dolor es mucho mayor. ¿Por qué? Porque se está provocando un dolor continuo. La persona se está autoprovocando un dolor. Ya el agresor no está ahí, la agresión no está. Pero en este repaso mental, porque ya está infectado con amargura. La persona se está provocando, autoprovocando dolor. Siente el dolor. Pero no solo siente el dolor que se autoprovoca, sino que también la persona está alimentando su amargura. Y eso es terrible, alimentando su amargura al repasar una y otra vez lo sucedido. Hay que reconocer que muchas veces la persona lastimada con amargura se cansa de estar repitiendo, se cansa. Pero sin la ayuda de Dios, es imposible que esta persona pueda evitar
volver a pensar en lo mismo. Aunque la persona se cansa, porque eso es desgastante, déjame decirte que es desgastante. Y no solo es desgastante, le distrae de las cosas que tiene que hacer. Mira, una ama de casa amargada, verás cómo es más lenta en su trabajo. Es que no me da tiempo de hacer todas las cosas. Claro, ¿cómo le va a dar tiempo si está rumiando, meditando todo aquello que le ha desencadenado amargura? Y mientras está meditando, está apoyada sobre la escoba y el trapeador, ¿verdad? Pensando, llenándose de autocompasión, alimentando su amargura, provocándose dolor. Y luego, vuelve a reaccionar, ¿verdad? Y sigue barriendo. Al rato vuelve nuevamente. El que esté en el trabajo de la oficina igual, no le rinde el tiempo nunca, porque está ahí en su escritorio y de repente ve pasar a fulano que lo agredió, o no sé, se acuerda de la agresión y ahí se queda. Y estaba ahí con la sumadora sacando números, ¿verdad? Y se queda pensando, ¿verdad? Y a los 10 minutos, vuelve a recapacitar y dice, está, sigue con su cuenta. Y de 10 minutos, en 10 minutos y en 10 minutos, se le hacen horas al día. Hasta accidentes puede provocar. Va en el carro manejando. O va como peatón pensando y se distrae. Y el que va manejando se distrajo y atropelló a alguien o chocó, ¿verdad? Y el que va de peatón, lo atropellaron. Qué triste. Es la etapa infecciosa. La persona quiere huir a veces de eso. En la etapa de la infección. Pero no puede, trata pero no puede. ¿Por qué? Porque sin la ayuda de Dios es imposible. Algunos buscan detener todo este tipo de pensamientos y sentimientos, tratando de negar el hecho, tratando de negar que fue lastimado, o tratando de ignorar que eso sucedió. Pero estos son métodos psicológicos, no son métodos bíblicos, déjame decirte. Y parecen detener el proceso de la amargura por un momento, por un tiempo. Pero luego lo que sucede es que, así como el gatito, ¿verdad? Cuando hace de aquello que dijimos, lo cubre con arena, pero nomás viene un aguacerito y luego queda ahí, ¿verdad? A la vista de todos. Y lo que es peor, ¿verdad? El aguacerito hunde parte de eso que el gato hizo, de los desechos del gato, se los lleva por la tierra y va a infectar, ¿qué? Las fuentes de agua internas, ¿verdad? Y eso infecta los pozos, ¿verdad? Y luego tú te tomas 2 kilómetros después agua de ese pozo y te infectas. Mira, cuando nada más se trata de enterrar las cosas, dejarlas a medias, siempre van a volver a salir. Y van a ser como lo que hace la lluvia, que saca a luz lo que el gato hizo, ¿verdad? Sus heces fecales, pero no solo la saca a la luz, sino que el daño es mayor. ¿Por qué? Porque esa agua se llevó parte de esas heces fecales a través de la tierra hasta las corrientes internas de las aguas que alimentan los pozos. Igual pasa, la persona trata de encubrir esto por métodos que no son bíblicos. Pero solo es como cubrirlos con arena, porque después cuando sale nuevamente, cuando brota la raíz de amargura, es peor, es mayor el daño y va a causar otros problemas. La tercera etapa es llamada la etapa de la recolección. ¿Qué te imaginas tú por recolectar? Bueno, recolectar es tomar para sí. Recolectar es, por ejemplo, en la época de la cosecha de las naranjas, ir a un árbol de naranjas y tomar para ti naranjas. Imagínate una persona que le gustan las manzanas y pasa por un lugar donde está sembrado un árbol de manzana y se queda viendo el árbol de manzana y vamos a desear una manzana y lo queda viendo el dueño y le dice, oye mijo, oye mija, ¿quieres una manzana? Sí. ¿Cómo te has portado esta semana? Muy bien. En la escuela, muy bien. En casa, muy bien. Oye, te doy permiso de que cortes todas las manzanas que te alcancen en tu gorra. O te doy permiso de que cortes todas las manzanas que te alcancen dentro de tu camisa. Y va que el niño corriendo y empieza a tomar para sí, a recolectar manzanas. Y empieza, pues obviamente, que a echarlas dentro de su camisa, que le caben más. Y empieza a meter una, a meter dos, a meter tres, a recolectar. Y ahí lo ves que se va todo deforme, ¿verdad? No, hombre, era flaquito, pero lo ves gordísimo de arriba y alguien lo ve de largo y dice, ¿qué le pasó? Se acerca y es que lleva un montón de manzanas adentro. Le gustan tanto las manzanas que hasta que ya no le cabían, dejó de recolectar. Así es en esta tercera etapa llamada la etapa de la recolección, en la amargura. Entre tanto que el rencor se alimenta, entre tanto que la amargura se alimenta por el repaso mental que ha provocado la herida. Es interesante que se desarrolla en la persona lastimada o amargada un deseo subconsciente de padecer más dolor. Oye bien esto, eso es importante. Tú dirás, ¿por qué el amargado no huye? ¿Por qué el amargado no huye de ese estado de amargura si no es feliz?
¿Por qué? Porque mientras está alimentando con ese repaso mental de lo que se le hizo, su rencor o su amargura, la persona desarrolla un deseo subconsciente de padecer más dolor. Por supuesto, ninguna persona amargada va a admitir esto. Pero luego le dices tú a un amargado, oye, ¿y tú por qué ya no dejas ese trabajo? Oye, ¿por qué sigues andando con esa persona que dices tú que es tu amigo o tu amiga si solo daño te hace? ¿Por qué sigues con esa persona? ¿Por qué? Ahí está la esposa cuyo marido es adúltero 1 vez, 2 veces, 10 veces. No, hombre, tantas veces que ya es una fornicación, una pornella. Sí, ya el hombre se las pasa por la cara 1 y 1000 veces. Ya el hombre le dijo, ¿sabes qué? Mira, ya no quiero vivir aquí, ya me quiero ir. No voy a abandonar esa relación. Y la mujer llora y no te vayas. ¿Por qué? Si es más, Dios ahí le da hasta permiso en la Biblia a esa mujer para que tramite una carta de divorcio. Es lícito ese divorcio por fornicación, dice Jesús en Mateo 5 y Mateo 19. ¿Por qué no lo deja? Pero por otro lado, oye sus pláticas con sus amigas también amargadas y te dicen, ay, cada vez está peor la cosa. Ya no sé qué hacer. Sí sabe qué hacer. Oye, ¿por qué no lo dejas? Ay, es que los niños. Ay, es que... Oye, pero si los niños sufren viendo la situación de ustedes, los niños son lastimados también por su padre, no solo tú. Para los niños, mira, lo mejor que les podría suceder es que ese hombre egoísta salga de su casa. Ay, pero es que... Ay, oye, es que ya no va a tener mañana que contar si el hombre se va. Si el hombre no le hace nada a ella, ya no va a tener que estar rumiando. Ya no va a tener que estar pensando. Ya no va a tener, ¿verdad?, con qué autocompadecerse y que otras personas le estén diciendo, de verdad que sí, pobrecita de ti, cómo te admiro, ay, cómo te admiro. Ay, es que si te mueres te vas al cielo con todo y zapatos. Es que eres una santa mujer, llena de amargura. Qué triste. Hay un deseo subconsciente de padecer más dolor. Y cuando le lastiman, dicen, ahí está, ya me lastimó. No, hombre, es... La amargada, el amargado, es de los que anda buscando que lo lastimen. Es como el que anda diciendo, a ver, pégame, hombre, pégame, grítame, insultame, lastimame, por favor, te lo suplico. Mira, hace cosas para que los demás los lastimen. Sí, hace cosas para que los demás actúen de una manera diferente a como él o ella quieren que actúe. Y luego cuando se los hacen, ¿quién crees tú que tiene la culpa? Los demás. Él o ella es una pobre víctima. Y el amargado es como una alcancía que va guardando y anda buscando que alguien también aporte y la llene. Así es. Pero por supuesto que ningún amargado va a admitir esto. No, va a decir no. Sin embargo, recibe satisfacción. Qué triste. Cuando se da cuenta que el ofensor le ha agredido nuevamente. Que ya hay algo más para depositar en la alcancía de su corazón amargado. Hay peligros en esta etapa de la recolección. Por eso es la etapa de la recolección. Anda recolectando, anda buscando para sí agresiones. Existen varios peligros en esta etapa de la amargura. La persona comienza a recolectar heridas. Comienza a buscar heridas. ¿Por qué? Porque secretamente tiene satisfacción en recibirlas. Y si no encuentra cómo, las provoca. Un ejemplo sencillo. Era el cumpleaños de alguien y no lo felicita. Y luego el otro le dice, ¿quién va a creer, verdad? Ni siquiera me llamaste para felicitarme. Esto sucede en el mundo, ustedes lo saben. ¿Quién va a creer? Ni siquiera fulanito, fulanita se acordó de mi cumpleaños. Y le van a decir al amargado, oye, ¿es cierto que no llamaste a fulano de tal, a fulana de tal para su cumpleaños? Sí, ¿cómo sabes? Porque me contó, oye, ¿qué crees que fulanito ni siquiera me llamó? Pero el otro en buen plan, ¿verdad? En buen plan. Y el amargado, que fue el que provocó esto, dice, ay, no me comprenden, no me entienden, que no ven todo lo que estoy padeciendo. Ahora mira cómo habla, mira lo que dice de mí, si yo tanto que le amo. Anda provocando recibir el daño. Le dice el esposo a la esposa, amorcito, hazme un gran favor. Por dentro dice, vence tu amargura. Amorcito, paga el teléfono. Si no se paga hoy el teléfono, o paga la luz, mira, por favor, aquí te dejo el dinero. La van a cortar, perdona que no te lo había dado antes, pero aquí está. Ve hoy a pagarla. La mujer no va.
Y al día siguiente están cortando la luz. Y el marido le dice, ¿cómo es que no pudiste? Si te lo supliqué, a ver, que no tuviste tiempo. ¿Qué hiciste en el día? Si te dije, no importa, no limpies la casa, no arregles nada, pero me urge esa luz. Por favor, yo voy de viaje, no la puedo pagar. El hombre llega al día siguiente y la luz está cortada. ¿Por qué? ¿Por qué? Queda callada. Llama a su amiga por teléfono. Ay, no sabes lo que sufro de este hombre. No me entiende, no me comprende. Vieras todo lo que me dijo y solo porque no fui a apagar la luz. Y la otra mujer que no sabe todo lo que pasó dice, qué hombre más cruel. Pobrecita mi amiga. Igual con los varones a veces. La persona provoca el daño y se ve como víctima. Hay personas cuyo comportamiento diario hace que los demás los rechacen. Sí, hay personas que por su manera de comportarse con los demás hacen que los demás no quieran tener tratos con ellos. Pero ¿qué dice la persona? Ese no me ama. Ese es el culpable. Mira cómo me trata. Ahorita vas a ver. Va a pasar y ni siquiera me va a saludar. Va a pasar y ni siquiera esto. Ni siquiera me va a voltear a ver. Pero porque la persona ha provocado que el otro reaccione de esa manera. Y cuando no le saludan, dice, ¿ya viste? No me saludó. Pero él es el que provocó eso. Anda provocando heridas. Las personas le saludan y este no saluda. O esta no saluda. Y llega un tiempo que las personas se cansan, no son cristianas, se cansan y dicen, no, pues si ni me saluda, yo no lo voy a saludar. Así dice el que no es cristiano, ¿sí o no? Así dice el que no camina la segunda milla, ¿sí o no? Si la persona me rechaza, pues yo le voy a rechazar. Si me saluda, lo voy a saludar. No dicen así los que no son cristianos. Fulana de tal, siempre la saludo, nunca me saluda. No, hombre, pues si me saluda, la saludo. De ahora en adelante si me saluda, la saludo. Y si no me saluda, no la saludo. Y cuando se encuentran, y el que ha dicho, si me saluda, la saludo. Si no me saluda, no lo saludo. Al ver que el otro no lo saluda, o la otra no lo saluda, pues no hay un saludo de su parte. Y dice el amargado, no me saludó. No me saludó, dice la amargada, no me saludó. Nadie me quiere, todos me desprecian. Qué tremendo. ¿Sabes cómo se llama eso? La etapa de la recolección. Y lo peor es que la persona amargada comienza a buscar heridas y secretamente tiene satisfacción en recibirlas. Y esto, como estás viendo, por los ejemplos que te pongo, pone a la persona en peligro serio de problemas con los demás, sí. No solo con aquel a quien culpa y acusa, sino también con todos sus amigos. ¿Por qué? Porque el amargado es como una escopeta. Anda cargado y cuando se dispara, abarca todo lo que está alrededor. Qué terrible ha de ser querer matar un pajarito con una escopeta. Si hay un ser humano a 1 metro de ahí, lo mata. Todo lo que esté en un rango de no sé cuántos metros cuadrados, que es el alcance de una escopeta, todo eso se acaba. O sea, el amargado no solamente dispara en contra de aquel que le lastimó, dispara en contra de todo el mundo. Los perdigones van a dar en contra de todos, aunque no le hayan hecho nada malo. Pero así es el amargado, porque pone en peligro su relación con todos los demás. Mientras aprende a acumular daño, a acumular agravios, sin darse cuenta, acumula pecados, acumula actitudes que le van a afectar en su relación con otros seres humanos, pero también con Dios. Sí, también acumula pecados y actitudes que le van a afectar su relación con Dios. La cuarta etapa la llamaremos la etapa de la compasión a sí mismo. La etapa de la compasión a sí mismo o a sí misma. A medida que la persona se amarga más y más y más, tristemente se van centrando más y más y más en ellos y se ven más y más y más como víctimas. Cuando conversan con otras personas, esta mentalidad de hacerse la víctima domina todo lo que dicen. Esta mentalidad de hacerse la víctima dominan todo lo que dicen. Y son tan convincentes porque ellos están convencidos de que están en lo correcto, de que lo que les hicieron es una injusticia y que los otros son los culpables. Como están tan engañados, tan ciegos y tan convencidos de que ellos son víctimas y los demás son siempre los culpables y que lo que él hace está correcto y lo que los demás hacen es incorrecto, esta persona, como para él esto es su verdad, te lo va a contar como verdad.
Te lo va a contar como verdad. Aún está ahí con una expresión de dolor, con una expresión de llanto que conmueve el corazón de cualquiera. Y cualquiera que escucha esto de boca de un amargado, no sería raro que fuera contigo y te dijera, si tú ofendiste a un amargado o si tú hiciste algo que el amargado consideró que era una ofensa, que te diga, ¿cómo es posible que tú le hayas hecho semejante cosa a fulana de tal? Y tú dices, ¿qué? No, yo no le he hecho nada. ¿Cómo no? Ella dice que, y cuenta el cuento. No, espérame. Esto no fue así. Y hay testigos, que te pueden decir que no fue así. Pero esta persona me dijo que fue así. Y lo dice como si estuviera contando una verdad. Es que para el amargado es su verdad. Es su verdad. Y el hacerse la víctima domina todo lo que dice de tal manera que lo plantea como una verdad. El hacerse la víctima domina todo lo que hacen. Muchas veces a todo ser humano le viene la tentación de desear apuntar con el dedo acusador hacia otra persona. ¿Cuántas veces algo sucede y inmediatamente uno dice, no, pues fue fulano de tal? Querer echarle la culpa a alguien o echarle la culpa a alguien, lo cual no es correcto. Pero en el caso de una persona amargada, esto es algo que continuamente hace. ¿Sí? Esto ya no es una tentación para él, para ella. Es un pecado que practica continuamente. Y esto aumenta porque todas las experiencias que le suceden en su vida son vistas a través de unos lentes oscuros que tienen una marca en cada uno de sus lentes. Y en uno dice, no fue mi culpa. Y en el otro dicen, mira lo que me hizo. Así es. La menor cosita hace que la persona se llene de compasión a sí misma y se convierta en el pobre de mí. La persona suspira, la persona llora, la persona se queja, la persona se aflige en silencio. ¿Por qué? Porque está en la cuarta etapa que le llamamos la compasión a sí mismos. Y la quinta y última etapa la llamaremos la etapa de la terquedad. ¡Qué tremendo! ¿Hacia dónde lleva la amargura? La etapa de la terquedad. Cuanto más progresa la persona en su amargura, la persona se encierra más en sí misma y en lo que según él sufre por causa de los demás y se vuelve obstinada en que tiene la razón. Los amargados llegan al punto de que rehúsan desechar su enojo, rehúsan desechar sus actitudes de culpa y sus actitudes de autocompasión. ¿Por qué? Porque son su escudo. Es lo que les está dando vida. Es lo que está alimentando su vida. ¡Qué triste! Es lo que está llenando su vacío. El amargado está con un gran vacío que está llenando con todo esto, con autocompasión, con verse a sí mismo, con sentirse la víctima. Y el amargado está llenando su vacío de ello. Por eso es que rechazan desechar ese enojo y sus actitudes de culpa y de autocompasión. Al contrario, con mucho esmero cuidan y protegen cada herida que han recibido. Claro, por eso, porque cuidan con esmero cada herida que han recibido, como una medalla, como un trofeo. Por eso es que tú puedes ver que cuando hablas con un amargado 5 años después de que sucedió el daño, 10 años después, 30 años, 40 años después, te lo cuentan con lujo de detalles. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Porque tú eres bueno y no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es por eso, Señor, que te pido que esta palabra penetre como espada de 2 filos, Señor, en las mentes, pero también en los corazones y hasta la médula de todos nosotros. De modo que unos den gloria a Dios y gracias a Dios, porque se les han quitado las vendas y se han dado cuenta cuál es su verdadera condición espiritual. Amén.